Esta mañana tenemos el panel completo de 97.7 que nos permite tener precisamente un programa tan completo, tan variado. Para los que apreciamos y valoramos tanto la palabra del Señor, pura palabra del Señor, tenemos un segmento favorito tuyo esta mañana. Palabra viva, nuestro amigo, nuestro hermano Magdiel Narváez. Eso, bienvenido Magdiel, profesor. Gracias. Bueno, profesor, licenciado, Galileo, ¿cómo es? ¿Cómo es? El Galileo. Es el ministerio. Sí, el Galileo, el de Galileo. todo. Pero yo lo llamo amigo. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días, Juan Carlos, Moraima, Sabdiel y Fernán, donde esté. Tratando de bregar con algunas cositas que le impiden venir aquí, pero que está... Hace falta, extrañamos. Seguro que sí. Buenos días a todos. Buenos días a los hermanos que están en sintonía con nosotros temprano y durante toda la semana. Ese seudónimo del Galileo me lo puso Wanda Rolón. ¿Ah, sí? Mira para allá. Sí, porque... Cuénteme. Ella iba a hacer un viaje para Israel y entonces dijo, vamos a invitar a Magdiel para que nos hable y qué sé yo. Ajá. Porque este es Galileo, este es de allá, este se pasa allá. Y entonces se quedó. Como el ministerio tenía ya el nombre del Galileo desde hace mucho tiempo, se asoció el comentario de ella con el nombre del ministerio. Mira entonces, eso. Me quedé el Galileo. Bien. Qué bueno. Muy bien. En la mañana de hoy vamos a hablar de dos expresiones de Jesucristo que están dentro del discurso del Sermón de la Montaña. El discurso del Sermón de la Montaña es el discurso que se ha convertido en la columna vertebral del Evangelio. ¿Por qué la columna vertebral del Evangelio? Porque desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7, los versos 23, 24, donde habla del fundamento, que dice, por ejemplo, que el hombre prudente construye sobre la roca y el necio construye sobre la arena, hasta ahí llega el mensaje del Sermón de la Montaña. Es el mensaje más extenso de Jesucristo. Es el mensaje que lleva quizás todos los elementos que incluyen lo que es la conducta moral y la conducta ética de lo que debe ser un creyente, un cristiano. Es el mensaje que nos dice que el Evangelio no es una religión, es un estilo de vida, donde la persona va soltando lo que quiere ser para ir haciendo lo que el Señor quiere que sea. Es un proceso donde se van cambiando las estructuras mentales, los esquemas que tenemos sobre conceptos, por ejemplo, como la oración, el divorcio, el diezmo, el ayuno, el matrimonio, el enojarse con los demás, el perdón. Y ese mensaje que empieza con las bienaventuranzas lleva toda una trayectoria en el pueblo que lo está escuchando. Este mensaje se cree que es el mensaje más real y más preciso de Jesucristo. Existen dos textos bíblicos en Mateo y en Lucas. Para Lucas, Cristo está como si fuera en el llano. Mateo dice que está en el monte. Esto se da en el monte de las bienaventuranzas y es que Cristo empieza a predicar. La gente se sienta en la montaña, en la falda de la montaña. Cristo se ubica en lo que se llama una semiplataforma, que es cuando las montañas tienen laderas y van bajando, Cristo se ubica en la ladera. La gente en la montaña, Jesús en la ladera, Él predica de frente a la gente. Él no está arriba en el tope, porque si está arriba no lo van a escuchar. Y entonces, cuando está en la ladera, pues por eso posiblemente Lucas entiende que está en un llano, porque está en un semillano. Una vez termina de predicar, entonces va descendiendo de la montaña y empieza a curar los enfermos, que son los que están a espaldas de él. ¿Por qué espaldas de él? Porque no pueden estar los sanos con los enfermos. Es un asunto de la ley judía que impide que la gente que esté enferma comparta con los sanos por la cuestión de que se contamina. Entonces detrás de Cristo están los leprosos, la gente con problemas de flujos de sangre, los mancos, los cojos, los ciegos. Y él, después de predicar, lo primero que hace es que se da la vuelta. Por eso en Mateo él se encuentra con un leproso. Y él le pregunta al leproso, ¿tú quieres ser sano?
sí quiero, Él lo sana. ¿Ves? Para dar una enseñanza interesante de que se da una teoría, pero después de la teoría tenemos que ejercer la práctica. No es hablar del amor al prójimo en ese mundo de la montaña y cuando nos viramos, darle la espalda al prójimo que está necesitado. Cristo tiene una forma pedagógica de llevar el mensaje de que primero hay una teoría contundente que rompe esquemas y que rompe estructuras mentales y que inmediatamente después vamos a tener la oportunidad de poner en el ejercicio de la prueba, en el ejercicio del terreno de la vida, la práctica, lo que hemos aprendido en la montaña. Este escenario, que también tiene muchos simbolismos, y estamos detrás de los símbolos todo el tiempo para mirarlos en todos los textos bíblicos, es el mismo escenario que se da cuando Él se lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo para el monte de la transfiguración. Están en el monte. Y fíjate que Pedro le dice, vamos a hacer 3 altares, vamos a hacer 3 entramadas y nos quedamos aquí, uno para ti, uno para Elías y uno para Moisés. Y Cristo le dice que no, que hay que bajar. Volvemos al mismo escenario. No te puedes quedar en la montaña, tienes que bajar al llano. Es el mismo escenario de Moisés. Moisés recibe las tablas de la ley en el monte y está metido en la presencia, la chiquiná de Dios allá arriba con el Señor, pero tiene que bajar para traer las tablas a la ley, a las tablas de la ley, a la disponibilidad del pueblo que lo esté esperando. Eso en primera instancia, antes de presentar lo que quiero hablar en el día de hoy, quiero decirles que en la realidad última, los creyentes no pueden vivir aislados en una montaña sin tener la oportunidad de bajar a un llano a poner en práctica el ejercicio de la fe con el prójimo que nos ha tocado vivir. Cristianismo no es una burbuja donde la gente se aísla. Cristianismo no tiene un concepto de espiritualidad y santidad donde la gente se sube una escalera y se olvida de los demás. Al contrario, mientras más espiritualidad, mientras más santidad, mientras más procesos de cercanía al Señor tú tienes, más amor al prójimo tú vas a sentir, porque lo que sientes en la relación con el Señor te va a empujar automáticamente a que lo pongas en ejemplo y en práctica con aquel que está a tu lado. Decir que la espiritualidad y la santidad te hace más santo y más alejado de los demás, que puedes mirar por encima de los hombros a los que están en diferencia contigo, que establecemos niveles dentro de la iglesia como si tuviéramos un proyecto de un programa multinivel donde la gente tiene medallas arriba y los de abajo lo que tienen son cintitas de tela. Es establecer que la gracia de Dios no existe y que todo aquí estamos manejándolo por obras y por aquello que creemos que es lo que es valioso frente a los demás que están haciendo un intento por tratar de echar hacia adelante su vida. Me hiciste acordar la frase del pastor Charles Stanley, que cuando sentimos pasión por Dios, sentimos compasión por la gente. Espectacular, espectacular. Es una manera exquisita de cómo identificarlo, ¿verdad? Y en este discurso de Cristo aparece Jesús en el tema que se lo titularon, porque Jesús no va hablando todo el tema sobre, ahora voy a hablarles de la oración. Ahora voy a hablarles entonces para que vengan en la Biblia y le dan subtítulos, ¿no? Pero el escritor bíblico ubicó en el tema que Cristo está hablando de adulterio 2 cosas que realmente trascienden eso. Lo trascienden y lo vamos a explicar en el día de hoy. En el verso 29, en el capítulo 5, dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Esto es mucho más allá. Cristo lo está aquí, lo tiene en el contexto redaccional, está en cuanto a él dice, mira, la gente dice que si te vas con la mujer del prójimo, estás cometiendo adulterio. Yo te digo que si la deseas en tu corazón, ya lo hiciste. Y ahí viene todo lo demás. Pero vamos a mirar esto. ¿Cuánto trasciende este texto en este sentido? Lo primero que estamos mirando aquí es que hablamos hace 2 programas atrás sobre la unidad literaria de la Biblia.
Y entonces el ejercicio que vamos a hacer hoy es para que usted, cuando esté preparando sus estudios bíblicos y sus mensajes, lo pueda aplicar de una vez, porque esta emisora nos ayuda muchísimo a ilustrarnos en muchas cosas y nos da la oportunidad de que usted también vea otras técnicas y otras destrezas para que usted las pueda aplicar y mejorar la capacidad de ejercicio en su ministerio. No necesariamente porque seamos los expertos y los mejores, sino porque Dios nos da la oportunidad de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y en este aspecto, fíjese que cuando habla del ojo, dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, y habla del ojo derecho porque la mayoría de los seres humanos son derechos. Y entonces la capacidad recae más sobre el lado derecho que sobre el lado izquierdo. Y está diciendo, si el mejor ojo que tú tienes te es ocasión de caer, sácalo. Entonces, cuando hablamos del ojo, hacemos este ejercicio y evaluamos que en otros textos Cristo dice, el ojo es la lámpara del cuerpo y todo lo que entra en el cuerpo básicamente entra por el ojo. Entonces, vamos a mirar estos dos textos, a ver cómo los asociamos y vamos a ver cómo llegamos a estas conclusiones. Bien. Cuando el texto bíblico nos dice que el ojo es la lámpara del cuerpo, mirándolo desde la perspectiva psicológica y de la capacidad social que tenemos hoy para ver las cosas un poquito más amplias, nos está diciendo que el ser humano tiene 5 sentidos esenciales, aunque la psicología hay áreas donde añaden, y aquí hay otros expertos que vienen a hablar de esto todos los días, nos pueden dar más luz, donde añaden, por ejemplo, la sensación del dolor. Es una experiencia que el ser humano tiene y que lo ponen como un sentido, el sentido de la percepción sensorial, de que percibe que va a pasar algo, que es otro tipo de sentido que no entra por los sentidos comunes y corrientes que tiene el cuerpo. Pero básicamente todo el mundo ha concluido y establecido que hay 5 sentidos esenciales y que todo lo que tú experimentas en la vida lo vas a experimentar por esos 5 sentidos. O va a llegar por el tacto, el olfato, el sabor, el gusto, el oído y el ojo. Pero de los 5 sentidos, el ojo, la visión, es el más completo de todos, porque es el más que abarca. ¿Por qué? Porque por la visión tú puedes evaluar distancia, variedad, colores, profundidad, medidas, velocidad. Es un sentido espectacular. Por eso el no vidente tiene la capacidad de desarrollar los otros 4 sentidos para sustituir de alguna forma la ausencia de la visión. Bien, entonces quiere decir que el que tiene visión también tiene una desventaja, que el ojo le impide desarrollar todos los demás sentidos a la capacidad máxima, porque el ojo llega primero, donde quiera que sea. Entonces, la grandeza de la visión es que todo lo que entra por el ojo, el cerebro lo retrata. El ojo funciona como una cámara fotográfica a razón de nanosegundos. Esos son milésimas de segundo. Y todas esas imágenes se van guardando. Las guarda el cerebro por la noche. Trabaja como una fábrica. Desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana va guardando todo lo que pasa durante el día. Ay, si me acuesto a las 10, tengo hasta las 4. No, a las 2 esa fábrica cierra. Y si me acuesto a las 12, a las 2 la fábrica cierra regeneración celular. Y entonces va grabando y después que graba, almacena. Por eso es que el ser humano tiene que evaluar qué va a permitir entrar por el ojo. Porque una vez entre por ahí, se queda la imagen. Entonces solamente el poder del Espíritu Santo tiene la capacidad de neutralizar el poder que esa imagen tiene sobre el ser humano. No le va a borrar la imagen, pero le quita el poder. Ya no tengo poder sobre eso. Por eso es que hablábamos los otros días. Un valor tiene la capacidad de neutralizar 15,000 imágenes, porque ese valor el Espíritu Santo lo usa a través de la conciencia del creyente y va deteriorando el poder que tienen todas las imágenes que hemos ido almacenando. Se van a grabar imágenes buenas, imágenes malas, porque el ojo no tiene la capacidad moral para poder determinar qué va a grabar y qué no va a grabar. Una vez lo fija, por ahí se grabó.
Y lo interesante entonces, Cristo nos está diciendo con relación al ojo, dice, si te es ocasión de caer, sácalo. Y esto implica algo bien profundo. No es que yo voy a coger ahora un cuchillo y voy a sacar el ojo, porque aún sacándome el ojo, la imagen está grabada y todavía me queda el izquierdo. Entonces todavía puedo seguir grabando con el otro. Tendría que sacarme los dos. Y aún así, Magdiel, la mente humana tiene la capacidad de crear imágenes. No, de tan pronto tú tengas una base, va a seguir creyendo, va a seguir creando. Seguro. Definitivo. Si los dos ojos, tu mente va a seguir. Va a así seguir que tienes que bregar entonces con esa intención profunda. Exactamente, ahí es donde queremos llegar. ¿Qué nos está diciendo Cristo? Primero, sobre todas las cosas, que el ser humano tiene una capacidad de análisis, de introspección profunda. Si yo puedo sentarme para que las imágenes que yo he grabado tomen control de mi vida, yo también me puedo sentar para neutralizar todo ese proceso y determinar un cambio de actitud en mi vida. Yo decido si yo quiero sentarme en mi casa y lastimarme con todas las imágenes que yo he visto y fomentar el pecado de mi corazón con todas las grabaciones que yo tengo puestas en la cabeza, o si yo quiero sentarme en mi casa y decir, esto no va a seguir operando en mi vida, yo voy a sacar esto de carrera porque yo soy un vencedor en Cristo Jesús, Cristo me ha dado la victoria y yo me quiero empoderar de esa victoria haciendo la parte que me toca. Entonces, ¿a qué nos está llevando el texto? El texto nos está llevando a que nos analicemos, a que hagamos una evaluación profunda de la realidad de nuestras vidas. ¿Y qué yo tengo que analizar, Magdiel? Bueno, lo primero que tienes que analizar es qué te está haciendo daño, para ver cómo tú en el Señor lo neutralizas. ¿Por qué? Porque usted no tiene por qué permitir que sigan haciéndole daño. Usted tiene la capacidad de detener. En un momento que usted decida, usted detiene el potencial del daño que usted está recibiendo. O sea, te están diciendo esto, te están diciendo esto. ¿Tú te lo crees o no te lo crees? Te están ofendiendo, no te están ofendiendo. Tú decides si te van a seguir ofendiendo o van a dejar de ofenderte. La capacidad es tuya. Tú eres quien tienes que ponerte en tus dos pies y no, ven acá, yo valgo muchísimo. Yo soy un ser humano especial. Dios me trajo esta vida con un proyecto increíble. Aunque usted haya pasado y esté pasando las situaciones más desastrosas de su vida, ese proyecto está vigente y todo lo que está viviendo va a contribuir con que ese proyecto se dé. Cuando tú miras la Biblia y ves la gente como José, y ves la gente como Daniel, y ves la gente como los jóvenes hebreos que los echan en el horno de fuego. Y tú viste esta gente no se libraron de lo que les tocó vivir. Lo que tienen que estar mirando no es otra cosa que eso que estaban viviendo adelantaba la agenda de Dios para sus vidas. El proceso para evaluar es porque lo que entra por el ojo, dice el texto, afecta el resto de tus miembros. En otras palabras, no puedes desligar la veracidad de lo que estás mirando y de lo que está dentro de ti sin que todo lo demás te afecte. Y te afecta para lo positivo y te va a afectar para lo adverso y para lo negativo. Pero en la evaluación última que Cristo quiere que tú hagas, determina hasta dónde tú quieres que esto llegue en tu vida. Vamos también a mirar otro contexto de este texto que aparece también en otro texto bíblico que tiene que ver con Lucas, que está asociado o que viene del evento donde Cristo está con los niños. Okay. Y entonces en ese otro contexto lo vamos a ubicar en el sentido de ¿qué tú le estás permitiendo a tus hijos que entre por sus ojos? Wow. Entonces, si eso es ocasión de caer, sácalo del medio. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos estamos quejando de los jóvenes, nos estamos quejando de los adolescentes, que sí es, pero mire, déjeme decir una cosa, ellos no están en el aire suspendido. Exacto. Los padres tienen que evaluarse, porque usted le entregó un iPhone a los 8 años de edad. Usted le permitió internet.
a temprana en su vida, cuando todavía no sabía manejar un libro de texto, ya tenía en las manos la capacidad de elementos virtuales, donde usted no sabe qué está entrando por el ojo de ese muchacho, porque usted está en su casa lo más campante de su sofá, su hijo está en el cuarto, y en el cuarto todo lo que usted no se imagina está entrando por los ojos de él. Entonces el padre tiene que evaluar no solamente qué entra por el ojo mío, sino que yo estoy permitiendo que entre por el ojo de mi hijo, que lo está formando a espaldas mías. Y hago énfasis en esto porque tengo que decirle que en el mundo del siglo XXI, nuestros hijos los cría la sociedad. Porque no tenemos tiempo, porque estamos demasiado ocupados, porque los trabajos nos llevan de la mano, porque esto es al garrete, por ir para abajo, olvídate, sin parar, porque estoy sin desenfreno, tengo 2 trabajos para tener que sobrevivir, yo espero que el maestro haga su parte. La parte tuya es insustituible, porque tú representas algo para tu hijo, tú representas algo para tu hija, que no lo puede sustituir el maestro de la escuela. El maestro lo complementa, pero no lo sustituye. Que no lo puede sustituir el artista que él sigue, que no lo puede sustituir la música que él escucha, los videojuegos que él juega, no lo puede sustituir nadie. Y esa postura tuya es vital para que tú seas el regulador inicial de lo que entra por el ojo de tus hijos. Si tú no lo haces, no lo va a hacer nadie. Ah, pastor, pero ya es tarde porque ya mi hijo ha visto tantas cosas y conoce tantas cosas. No, no es tarde. Porque todavía una buena semilla a tiempo y una buena oración alcanza posiblemente lo que tú no puedes alcanzar con tus manos, porque Dios ama a tus hijos. Recientemente, a consecuencia, ¿verdad?, de nuestras intervenciones en esta gran emisora, esta nuestra casa, en Nueva Vida, pues yo recibo muchos comentarios de padres y madres desesperados, que no estoy diciendo aquí que lo que le pasa a sus hijos es culpa de ellos. Yo no estoy diciendo eso, hermano, no voy a interpretarme de esa forma. Y tengo muchos de ellos que sus hijos lo que le están diciendo es: yo no creo en Dios, yo no creo en la Biblia, yo me voy detrás del mundo LGBTT, yo me voy detrás del mundo de la filosofía, yo me voy detrás del mundo humanista. Y la desesperación que le llega a los padres de que sus hijos con 16, 17, 18 años le estén diciendo esto. Y es desesperante, porque todos nosotros en algún momento del camino hemos enfrentado un desafío de un hijo. Y todos nosotros en algún momento desafiamos a nuestros padres hace un tiempo atrás. Esa es la verdad, por las razones que sean, las X, Y, Z. ¿Y qué le estoy diciendo a los hermanos en este momento? Mira, en el ojo que estamos hablando aquí, cuela una imagen, cuela una semilla, siéntate con ese hijo, dile: regálame 3 minutos de tu vida, y te sientas con él y le vas a explicar en qué tú crees y por qué tú crees en lo que crees y por qué te importa contarle a él lo que tú crees. Y le dejas eso ahí, en el centro del corazón. Y dice: con esto yo no te quiero convencer, sino para que tú sepas dónde yo estoy ubicada o dónde yo estoy ubicado. Deja esa semilla ahí, en ese trigal lleno de cizaña, que en su momento el Señor se va a encargar de que la imagen que acabas de colar a través de ese ojo empiece a crecer y a desplazar todas las demás imágenes que existen en su mente y en su corazón. No trates de convencer a tu hijo, no trates de convertir a tu hijo, no trates de guerrear con tu hijo, porque no te va a escuchar, no te va a entender y va a creer que tú lo que estás haciendo es tratar de persuadirlo porque él está mal, y eso es lo peor que pueda sentir un ser humano. Tú le vas a decir: yo entiendo tus posturas, yo entiendo lo que tú crees, yo he leído sobre lo que tú estás creyendo, esa es tu forma de pensar, pero ya que respeto lo que tú estás pensando, yo quiero que tú escuches lo que yo como madre, lo que yo como padre tengo que decirle a tu corazón en 3 minutos. Y después de eso, no volvamos a hablar del tema, y se lo pones en las manos al Señor. De ahí para adelante, Magdi, los hijos nos ponen los ojos encima, y las predicaciones van a ser cómo actuamos, cómo vivimos. Exactamente. Entonces el ojo cambia,
porque antes te veía cantaleteando, persiguiéndome, persuadiéndome. Ahora te voy a mirar, a ver cómo es que tú me vas a empezar a mirar y si lo que me dijiste es real en tu vida. Y de esa forma, el texto entonces se convierte en el elemento a la inversa. Ya no es ocasión de caer, ahora es ocasión de salvar. Ahora es ocasión de salvar porque estás integrando un elemento que no se consideraba en el ojo de tu hijo. Nosotros tenemos que hacer fuerza con lo que hacemos, con lo que predicamos y con lo que proclamamos, pero la mejor fuerza es la sabiduría del Señor, no las estrategias de nosotros. De otra parte, la segunda sección de ese texto tiene que ver con la mano derecha. Con la mano derecha, que es la mano de la fuerza, según el tiempo bíblico, la mano del trabajo, la mano del ejercicio, la mano que sobre el cual el cuerpo va a depender para poder vestirse, para poder comer, para poder hacer lo que es el diario vivir. Y Cristo dice, y si esa mano te es ocasión de caer, arráncatela, porque es mejor que llegues sin un brazo al cielo, ¿verdad? Y que no se afecte al resto de tus miembros. Interesante porque estamos hablando de un Cristo que ha logrado ponerle ojos a un ciego, que ha podido hacer brazos al manco, porque un manco es una persona que no tiene un brazo, y dice el Evangelio de Mateo, y sanó a todos los enfermos y a los mancos. Y es tan específico eso, mano, que a mí me saca de verdad. Este autor bíblico me quiere hacer ver que de verdad él tenía el detalle. No me pongas todos los enfermos en una sola bolsa. También había mancos allí que no tenían brazos y Cristo los sanó. ¿Y cómo se sanaría un manco si no es que Cristo hace un milagro que se llama milagros de creación, que es hacer de donde no hay? Si Él es la palabra que crea todo. Ahora que usted dice eso, Magdiel, que tú lo comentas. La última vez en tu vida que me digas usted. Perdón, yo no sé por qué te digo usted, ¿verdad? Por eso corregí. No son bromas. No sé por qué, no sé. Mira, a veces yo he orado por milagros creativos y hay gente que se sorprenden. Y entonces, yo no creo que esté mal orar por milagros creativos. Pues claro que no. Porque nuestro Dios es un Dios creativo. De hecho, el milagro más grande es hacer de donde no hay. Exacto, exacto. No es multiplicar lo que existe. O sea, tú me dices a mí, la canasta de los panes y los peces es tremendo milagro, pero allá habían 5 panes y 2 peces. Ajá. O sea, que lo que hace es multiplicar lo que hay. Pero milagro donde no hay y se produzca algo es todavía superior. Y eso Cristo lo puede hacer porque Cristo es la palabra que crea. Este es el Logos en el Evangelio de Juan, que dice que por Él y para Él todo fue creado. O sea, ¿de dónde? De la nada. De la nada. Mira qué interesante estos planteamientos que ustedes han hecho esta mañana. Cuando yo digo, por ejemplo, taza, todos pensamos en una taza, y entonces tú piensas en la taza que te regaló fulano, en la taza que quieres comprar para Navidad, en la taza de la promoción de yo no sé qué, en la taza del color tal, que es el más que te gusta, el tamaño arriba. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos todo un bagaje de imágenes en la cabeza de todas las tazas que hemos visto, y añado el comentario de Juan, y las que no hemos visto, pero que fabricamos la imagen. Exacto. Pero de lo que ya sabemos que es una taza. Dios creó un mundo sin imágenes previas. Qué poderoso. Él diseñó las imágenes. Él es el diseñador original. Ajá. Él monta los diseños originales y entonces él incluso le dice al hombre, después que hace las bestias del campo y todo, dice, ahora ya están hechas, ponle nombre. Estamos mirando, si él puede hacer eso, crear un brazo. Yo estuve hablando en una actividad hace unos años atrás con unos hermanos de Guatemala, pero de Guatemala para la selva, para adentro. Eso es selva de verdad. Y entonces allá no hay un dispensario médico, un dentista, es algo de lujo, eso no va a existir allí por la casualidad. Y ellos me cuentan que en una campaña de Gille Ávila, en un estadio, la gente bajaba de las montañas para escuchar a Gille. Bueno, Gille es un ídolo en Centro y Sudamérica, ¿sabes? Ahí, sí, en El Salvador creo que fue, le hicieron una estatua.
en conmemorativa a él. Entonces, cuando la gente bajó, él dice que su abuelita había perdido la dentadura. Y en la campaña, el Señor le puso dentadura. Y le puso en las muelas platificaciones. Mira cómo somos nosotros de cabezones. Cuando eso llegó, esa noticia llegó a Puerto Rico, aquí en Puerto Rico se pusieron a hablar. Pero platificaciones, ¿por qué no se las puso nuevas? Yo le tengo una contestación casi 20 años después. Porque si se las pone nuevas, nadie le va a creer que le puso la dentadura porque tiene los dientes puestecitos como son. Pero un sitio recóndito donde no existe la posibilidad de un dentista que alguien tenga plata en las muelas es un milagro superior, porque la gente tiene que preguntarse ¿y de dónde salió esa plata? Ese material, ¿De dónde sale ese material? ¿Quién puso eso ahí? Si no fue el Señor. De eso es que estamos hablando. Entonces usted tiene que tomar la opción de creer o de no creer. Qué poderoso. Tiene que creer o no creer, porque si usted no cree, la realidad es que lo que sigue entrando por sus ojos va a ser nada. Va a ser nada. Pero si usted empieza a creer, entonces lo que entró por sus ojos empieza a modificarse, empieza a alterarse, empieza a revelarse, porque choca lo nuevo de Dios con lo viejo que tú tienes almacenado en tu cabeza. Y Dios siempre tiene algo nuevo. Dios siempre tiene algo nuevo. Eso en Isaías 43 dice: yo hago cosas nuevas. Jesús dice a través del apóstol Pablo: y el que esté en mí, nueva criatura es. Y después plantea, y él hace todas las cosas nuevas, las cosas viejas pasaron. Pero usted tiene que creérselo. Entonces, cuando hablamos de la parte que tiene que ver con el brazo, arráncate el brazo, esto y lo otro. Fíjate, cuando nosotros lo miramos desde la óptica de la relación con los niños, estamos hablando del trato. El trato. Una de las experiencias, dime. No, es que para mí es inevitable acuñar en este punto tan magistral que tú llevas. Entiendes mejor, y no es para entrar en ese tema, es una nota al calce, entiendes mejor por qué la ideología de género quiere poner imágenes en la mente de nuestros niños desde pequeñitos, que los sexualiza, porque una vez los ojitos ven esas imágenes, se graban allá adentro y se acabó el juego. Espectacular, la nota al calce. Como dicen los abogados, sometido, nada más con el testigo. Y aquí, una de las imágenes que más le llama la atención a uno es cuando tú ves un niñito, cuando tú ves una niñita, 3, 4, 5 añitos, que estira ese bracito y su mano conecta con la mano de su mamá. Qué lindo. O conecta con la mano de su papá. Eso es una imagen. Eso cautiva. Entonces esa mano pequeñita, frágil, débil, que no sabe ni para dónde va, pero alcanza la mano del otro porque ese es el que me dirige. Ese es el que me da seguridad, apoyo, protección. Y cuando usted estira esa mano y alcanza esa manita, Dios te está dando un mensaje de: yo te tengo ahí, por ese que todavía no sabe, por ese que todavía no entiende, por ese que necesita que le des dirección, que le des camino, para cuando ya tenga todo a su disposición, tenga la capacidad de decidir. No es que lo estoy afectando desde ahora para que no pueda decidir, o neutralizarlo desde ahora para que no sepa, porque los niños tienen procesos de crecimiento donde hay que ayudarlos a mirar las cosas y a entender las cosas, no a inducirlos para cauterizarles y cautivarlos mentalmente y después no podamos reestructurarlos o regenerarlos. Así crecimos nosotros y nos ha ido súper bien, porque hubo una mano que se estiró en algún momento y en vez de ser ocasión de caer, se convirtió en ocasión de levantar. La mano siempre va a estar ahí.
la intención, como decía Juan Carlos ahorita, la actitud del alma es la que determina si va a ser ocasión de que yo caiga o va a ser ocasión de que yo me levante. Y el texto, si lo giro, va a decir, ojo, si tú vas a ser ocasión de caer a uno de esos pequeñitos, arráncate el brazo. Arráncate el brazo. ¿Por qué arráncate el brazo? ¿Cuál es la frase final de los dos textos? Para que no le seas ocasión de crisis al resto del cuerpo. En otras palabras, no hagas daño con esto. Mejor arráncate el brazo para que el resto del cuerpo se salve. ¿Quién es el resto del cuerpo? Si lo miro en términos sociales, la sociedad. ¿Quién es el resto del cuerpo en la iglesia? Es el resto de la iglesia. Entonces te está diciendo, chicos, si estás dentro del cuerpo, actúa conforme al resto del cuerpo. Actúa conforme a la unidad del cuerpo de Cristo. No sientas tú que eres el brazo biónico dentro del cuerpo de Cristo, porque no existen brazos biónicos en el cuerpo de Cristo. No existe un ojo biónico en el cuerpo de Cristo. No existen piernas biónicas. Somos todos imperfectos, pero unidos en el cuerpo de Cristo. Cristo provee la perfección para que actuemos conforme a su voluntad y no a la nuestra. Lo segundo, ¿para qué tú estás usando esa mano? Si tus ojos se han contaminado con maltrato, tu mano maltrata. Entonces, desconecte el ojo, salve el brazo. Si no puedes conectar el ojo, desconecta el ojo y desconecta el brazo también. En otras palabras, sánate lo que has visto para que puedas sanar lo que estás haciendo. ¿Por qué hay tanto maltrato? ¿Por qué hay? Porque lo que pasa es que socialmente no hemos educado a un pueblo. No. Hay maltrato porque venimos arrastrando desde los hogares un sinnúmero de crisis, de situaciones y de circunstancias que no las hemos atendido como pueblo, y muchas de ellas porque la gente se niega a doblar las rodillas delante del Señor. Y dice, no me digas que los cristianos hay maltrato, mínimo. No me digas que en el mundo cristiano no hay divorcio. Los hay, pero son más los matrimonios restaurados que los divorciados. Tienes que buscar los números. No me digas que en el mundo cristiano no han pasado cosas, pero son menos que las sociales. Y le estás dando más publicidad porque te interesa destruir la imagen del cristianismo, porque no te conviene. ¿Por qué no te conviene? Porque el mensaje nuestro te confronta y tú no quieres cambiar. ¿Quieres seguir haciendo lo que estás haciendo, haciéndolo mal, justificándolo, cuando el texto bíblico te está diciendo, oye, es tan sencillo? Mira cómo lo vamos a rotar de nuevo. ¿Sabes cuánta gente que no es cristiana tiene una señora estructura moral y ética en el mundo? Entonces, si ese tipo de gente existe, te está mandando un mensaje. No es que el cristianismo te quiera imponer una camisa moral y ética, es que dentro de la estructura del ser humano, ya eso viene en el package. ¿Para qué? Se llama sobrevivencia social. Las estructuras morales y éticas a través de todos los mundos vividos por el ser humano desde su antigüedad están ahí porque han permitido que la sociedad pueda subsistir con sus estructuras morales y éticas. Mira, antes de Abraham, las bodas que hay ahora no existían. Pero había una fiesta, no, era una celebración donde traían a la novia y ponen al novio y los amarraban con un hilo. Pero era para que todos los que estaban allí supieran que esos dos seres se tienen uno al otro, que las mujeres no podían estar especulando con este hombre, ni los hombres podían estar solicitando a esta mujer, porque ya se pertenecían uno al otro. Hacían una celebración simbólica de lo que sería la próxima unión para respetar. Eso se llama estructura ética moral de sobrevivencia, porque si no hacían eso, cualquiera pensaba que ella estaba soltera y le hacía un acercamiento que era una falta de respeto al hombre que ya iba a ser seleccionado. Entonces, ¿qué estamos hablando esta mañana? De que tenemos una responsabilidad como individuos, ni siquiera te estoy diciendo como cristiano,
como individuos, de tratar de mirar las cosas con el lente que más le conviene a la sociedad en que nos ha tocado vivir. Y yo tengo la responsabilidad de velar ese ojo, tanto el mío como el de los míos, y de averiguar qué vamos a permitir como una membrana celular que penetre en la profundidad de nuestro cerebro, que nos haga ocasión de caer, para economizárnoslas desde ahora. Requiere un ejercicio de autoevaluación, de introspección, requiere un ejercicio de actitud, de decir, hasta aquí va a llegar este comportamiento que no me hace bien, hasta aquí va a llegar esta práctica que no es la mejor del mundo, hasta aquí va a llegar el ejercicio de esto que estoy haciendo que me está haciendo daño y que a consecuencia de ese daño otra gente se va a afectar. Vas a mirar tu brazo y vas a decidir si con tu brazo vas a seguir maltratando, haciendo daño, golpeando, haciendo gestos, haciendo expresiones, o desde hoy vas a convertir tu brazo a Cristo para que se convierta en el brazo que se extiende, que levanta, que abraza, que apoya. ¿Sabes cuánta gente necesita en nuestro mundo que alguien le extienda el brazo y le diga, por favor, toma esta mano y levántate, porque así como yo te estoy ofreciendo mi brazo, Cristo me la ofreció un día para levantarme del lodo cenagoso y del pozo de la perdición? ¿Qué dice el resto? El resto lo que dice es, porque si tú no haces eso, el resto del cuerpo se va a contaminar. Y entonces es mejor que desmiembre para que salves algo. Lo que está diciendo en síntesis al final es, no hay forma de que algo que está entrando en tu vida no afecte todo lo demás. La única forma es cortarlo. Pero Cristo te da una opción: entrar en Él, para que haya una nueva restauración total de la vida, para que haya una nueva reevaluación a través del Espíritu Santo. Alguien me decía, sí, chico, pero ¿y cómo trabaja eso del Espíritu Santo? Porque yo tengo esto. Yo no sé cómo trabaja, pero te voy a decir más o menos lo que he visto en los textos paulinos para cerrar este episodio de hoy de Palabra Viva. Todo el mundo tiene una conciencia. En su conciencia tiene definido cuáles son sus valores, su estructura ética y su estructura moral. El Espíritu Santo llega al creyente en la conversión y se instala en esa conciencia y te pone la conciencia de Dios sobre la conciencia tuya. Tus valores se empiezan a afectar, tu moral se empieza a afectar, tu ética se empieza a afectar, tu conducta se empieza a afectar, porque ahora la ley eterna de Dios empieza a regir en ti. Y el Espíritu te empieza a susurrar en el oído de aquellas cosas que tú hacías, que ahora te dice, no hagas eso, porque atentas contra mí. Mira, esto no te conviene, reconcíliate con fulanito. Esto está mal, esto está bien, sigue por aquí. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos, y vendrá el Consolador sobre vosotros, y este os guiará a toda verdad y a toda justicia. Y ese Espíritu Santo es el que tú tienes que invocar en tu vida, que es Dios dentro de ti, para que te ayude a hacer un análisis y una evaluación del almacén de imágenes que tú tienes, del almacén de estructuras de comportamiento que tú tienes que no son buenas y que no están bien, para que el Señor, permitiendo que esas imágenes quizás duren en tu vida, te las erradique, te las limpie, le quite el poder que tienen de ti, te economice sacarte el ojo y sacarte el brazo, y que tu cuerpo entero pueda llegar al reino de los cielos. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Excelente palabra. 97.7 Nueva Vida es relevante. En este tiempo que estamos viviendo, no hacemos otra cosa que ser relevante. Yo me quito el sombrero delante de todos los recursos de 97.7 Nueva Vida, porque gracias a ese cúmulo de recursos que nosotros tenemos, es que esta emisora, en este tiempo que estamos viviendo del siglo XXI,
es un medio de comunicación relevante. Gracias, Magdiel. Gracias a ustedes y un abrazo a todo el mundo. Nos consiguen a través del galileo.org y magdielnarváez.com. Dios les bendiga. Gracias por esa palabra y recuerden que nuestro Dios es un Dios creativo. Así es. Venimos en breve con precisamente 2 recursos relevantes de esta emisora. Angie González, hoy colabora la consejera profesional Elian Martínez hablando de la orden ejecutiva de ayer. Declarando un estado de emergencia nacional de la señora gobernadora. 2 de las que estuvieron en parte del grupo. Así es. Así mismo.